tengo otra vez el desafío de compartir la palabra con ustedes. Y tengo algo que el Señor había puesto en mi corazón ya hace un tiempo, que habla mucho de un proceso. Y el título de este mensaje, y creo que es lo que Dios puso en mi corazón para poder transmitirles esta tarde, esta noche. El título del mensaje es De ruina a propósito. De ruina a propósito. Creo que todos los que estamos hoy aquí sentados, en algún momento hemos visto a personas tratando de cambiar. Hemos visto a gente tratando de cambiar, incluso a veces hasta sin darnos cuenta. A veces sin darnos cuenta tratamos de cambiar. Cambiamos de ropa, así como cambiamos de ropa. Muy bien, gracias porque cada vez que me toca compartir la palabra, viene Nico, me dice de negro, ya siempre está por leer. ¿Por qué leo? Porque me falaste la piel, ¿sabes? Y yo no doy cuenta. O sea, siempre me he visto igual. Pero me dice, no me recalcan. Yo sé que ahorita puedo predicar porque cambiaste la piel. Me viste mejor vestido, hasta te peinaste, me dice. Y así tratamos de cambiar. Algunos cambian de ciudad, tratando de buscar un mejor bienestar. Cambiamos de amistades. Las personas cambian de amistades, cambian de hábitos. Pero no logran transformarse. No logran transformarse por completo. Porque seguimos siendo iguales. Seguimos sintiendo el mismo vacío por dentro. Vivimos y seguimos marcados con las mismas heridas. Y venimos soportando sobre nosotros las mismas cadenas. No logramos una transformación completa. El ejemplo que nos da la naturaleza, por ejemplo, la oruga. Yo esto ya lo prediqué el año pasado, pero como el público se renueva y convierta, lo traigo de vuelta. La oruga es el único ser vivo en la tierra que se transforma su forma física al 100%. Es el único ser vivo que puede cambiar completamente su estructura física. Porque la oruga puede arrastrarse toda su vida, puede estar limitada al suelo, pero llega ese momento en el proceso de transformación que es donde se envuelve en su capullo y ahí dentro, escondido, produce esa transformación. Y aquello que parecía destinado a arrastrarse sale despegando sus alas convertido en mariposa. Y el ser humano sabe que puede modificar también su conducta por un tiempo, pero solo Cristo puede transformar el corazón. Una persona puede aprender a aparentar, pero Jesús es quien cambia la esencia. Porque una cosa es una mejora externa y otra muy distinta y muy diferente es una transformación interna, que eso es lo que hace la mariposa. Tiene esa transformación interna, esa transformación profunda. Y no hay maquillaje, no es un esfuerzo humano, es una transformación. Y así hace Cristo con las personas. Así hace Jesús con las personas. Y este versículo es mega conocido, ultra archi conocido, que puedo asegurar que lo conocemos todos. Segunda de Corintios 5:17. Dice la NTV. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado
una nueva vida ha comenzado. Todo lo conocemos. Les puedo asegurar que hasta la mayoría, la versión Reina Valera, este versículo lo recita de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo sabemos de memoria. Recitamos ese versículo de memoria. Lo conocemos todo. Pero seguimos cargando con las mismas cosas. Porque déjeme decirle que el conocimiento no produce transformación. El conocimiento no produce transformación. El que sepamos mucho de la Biblia, el que sepamos y no sepamos todos los versículos de la Biblia de memoria, no nos hace transformarnos, no nos transforma, porque el conocimiento es el medio justamente para conocerlo a Él, y es verdaderamente el que produce la transformación. Porque el apóstol Pablo lo escribió de modo que si alguno conoce a Cristo, nueva criatura es. Él dijo, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y ahí está la clave. La clave está en la palabra en. Porque lo que produce verdaderamente la transformación es estar en Él. Y para estar en Él, se tiene que producir una sola cosa, que es un encuentro personal con Él. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos ser radicales justamente en tener ese encuentro personal con Él. Porque si decimos estar en Él, es porque tenemos que tener un encuentro personal con Él para poder ser transformados. Tenemos que tener un encuentro personal con Él. Eso es lo que produce una transformación completa. Y hay gente que conoció tu pasado, pero realmente no puede entender tu presente porque no vio lo que Jesús está haciendo dentro de tuyo. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Y esto quiero que lo anoten, lo dejen grabado. Nadie está demasiado roto, demasiado sucio o demasiado perdido para que Cristo lo transforme. Es un recordatorio que lo tenemos que guardar para nuestras vidas. Porque por más roto que estemos, por más sucio que estemos, o por más lejos que hayamos llegado, Él siempre está dispuesto a transformarnos. Cristo transforma tu identidad. Cristo transforma nuestra identidad. Antes de Cristo, muchos viven definidos por sus errores, por sus pecados, por sus traumas o por etiquetas. Y déjenme decirle que nosotros, el ser humano en general, es hábil para poner etiquetas. Somos rápidos para etiquetar a las personas. Siempre encontramos algo. Cuando vemos, decimos, ahí va el alcohólico, ahí está el mentiroso, el tramposo, guarda que está la despechada, el rechazado. Somos rápidos para etiquetas, pero cuando Cristo entra, ya no te llama por tus caídas, sino te llama por tu propósito.
Cuando Cristo entra en nuestra vida, ya nos llama por lo que fuimos, sino nos llama por nuestro nombre y por lo que somos y por lo que vamos a llegar a ser. Y uno de los ejemplos que hoy tengo para regalarles es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, todos conocen la historia, antes era Saulo, perseguidor de la iglesia, cazador de cristianos, asesino, violento, perseguidor de la iglesia. Pero hubo un evento que transformó su vida. Y fue justamente un encuentro cara a cara con Jesús, camino a Damasco. Y eso es lo que dice en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5, dice: Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Cuenta la historia, dice la palabra, que las personas que iban con Saulo podían escuchar la voz, pero no podían verlo. Entonces dice que esas personas lo llevaron a Saulo camino a Damasco. En ese lugar había una persona, un cristiano llamado Ananías. Y el Señor se le aparece en visión a Ananías. Le dice: Ananías, quiero que vaya y ore por Saulo de Tarso. Y Ananías le dice en mi palabra: Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que está por hacer? Yo sé lo que dicen de ese hombre. Me contaron las cosas que hace. Pero Ananías estaba viendo su pasado. Ananías estaba poniendo etiquetas. Pero el Señor le responde y le dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque Él es mi instrumento elegido. Ananías veía su pasado, pero el Señor siempre ve por delante. El Señor te ve tu futuro. El Señor te ve con ojo de propósito. Y de esa manera el perseguidor de la iglesia se convirtió en predicador. Ese encuentro con Jesús transformó su vida por completo. Y aquel que destruía las iglesias comenzó a plantarlas, comenzó a levantarlas. Eso es lo que produce la transformación en una persona. Eso es lo que produce un encuentro con Jesús y transforma nuestras vidas. Porque Cristo no ve lo que eres solamente, sino lo que puedes llegar a ser. Cristo no ve tu situación actual. Él sabe lo que pasa en tu futuro. Él conoce hasta dónde vas a llegar. Tal vez el mundo te etiquetó por tu pasado, pero Dios no terminó contigo. La transformación comienza cuando Jesús cambia nuestra identidad. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos. Y con Cristo dice que somos coherederos. El punto número 2 dice: Cristo transforma el corazón. La verdad que muchas personas intentan cambiar por fuera. Y yo también fui una de ellas. Quería maquillar mi exterior para aparentar que estaba todo bien. Pero eso era un tiempo. A veces tiempo mínimo, porque dejamos algo por un tiempo, intentamos mejorar, prometemos cambiar,
pero volvemos a caer. ¿Por qué? Porque el problema no está solamente en las acciones, el problema está en el corazón. Y Dios no envió a su Hijo a morir en una cruz para hacer ajustes externos. Jesús vino justamente para hacer una cirugía espiritual, para transformar nuestro corazón, para cambiar nuestro corazón. Porque eso es lo que dice la palabra. Ezequiel 36:26 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y le daré un corazón tierno y receptivo. Eso prácticamente es una cirugía de corazón abierto. Dice su palabra que nos va a sacar ese terco corazón de piedra y nos va a poner un corazón receptivo. Y es de esa manera como Jesús cambia los deseos. Porque lo que antes amabas ya no te atrae, ¿no? Lo que antes justificabas ahora te duele. Lo que antes te dominaba empieza a perder fuerza. El segundo ejemplo que me da la Biblia en esta transformación es el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un hombre corrupto, ladrón, como decimos casi vergüenza. Dice la palabra que él era el líder de los cobradores de impuestos, que se había hecho muy rico a costa de estafar a las personas con los impuestos. Pero también había el Zaqueo. Hubo un momento crucial que fue donde se encuentra cara a cara con Jesús. Dice que Jesús, en la palabra, Lucas 19, dice que Jesús entra a Jericó y ahí es donde vivía Zaqueo, era un hombre de baja estatura. Y a medida que Jesús iba caminando por las calles, Zaqueo lo quería ver, y como las personas que dificultaban la visión, dice que Zaqueo se adelantó y subió a un árbol. Y dice que Jesús pasaba. Eso es lo que dice en Lucas 19:5. Dice: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: baja enseguida, debo quedarme hoy en tu casa. Dice Lucas 19:5. Igual que el ejemplo anterior, Ananías llamaba a Saulo por su pasado. Tal vez el pueblo de Israel, el pueblo que vivía ahí en Jericó, conocía a Zaqueo por su pasado. Pero dice la palabra que cuando Jesús lo vio, lo llamó por su nombre. Y que Jesús lo haya llamado por su nombre a Zaqueo. Y él obedeció y bajó enseguida del árbol. Que produjo una transformación en él. La transformación se expresa en Lucas 19:8. Dice: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Algo se produjo en el corazón de Zaqueo. Nadie lo obligó, nadie lo presionó para hacer esta declaración. Nadie lo apuró para que entregue la mitad de su vida a los pobres. Jesús solamente le llamó por su nombre. Y eso transformó su corazón. Hubo una transformación. Porque cuando Cristo cambia el corazón, las decisiones cambian.
Cuando las decisiones cambian, el destino cambia. Cuando nuestro corazón cambia, nuestras decisiones cambian. Y de esa manera es como nuestro destino cambia. Cuando decidimos ser obedientes, nuestro destino es el que cambia. Y Cristo transforma el dolor en propósito. Hay personas heridas que creen que ya no sirven. Hay personas heridas incluso por la misma iglesia que piensan que ya no sirven. Y vemos, escuchamos a personas que dicen, y después de lo que viví, ya no es lo mismo. O después de lo que quisieron, ya no puedo volver. Después de lo que hice, después de cómo fallé, después de cómo le fallé al Señor, no puedo volver. Pero Jesús tiene una costumbre hermosa, que es tomar personas quebradas y hacerlos instrumentos de gloria. Esa es la costumbre que tiene Jesús con nosotros. Jesús toma personas quebradas, rotas, y las hace instrumentos de su gloria. El tercer ejemplo que tengo para dar esta tarde es el ejemplo de Pedro. Pedro es otro ejemplo claro de la transformación y de esa transformación completa. Jesús sabía todo lo que iba a pasar con Pedro. Jesús lo conocía, estaba con él y él sabía todo lo que iba a pasar con él. Por eso, cuando están sentados en la última cena, Jesús con sus discípulos, Jesús le dice que el enemigo había pedido zarandearlos como a trigo. Es lo que dice la palabra en Lucas 22, 30. Dice que el enemigo pidió zarandearlos a ellos como a trigo. Pero como Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro, Jesús le dice lo que está en Lucas 29, 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y Jesús hace esta declaración porque ya sabía lo que Pedro iba a hacer. Jesús sabía que se venía la negación. Sabía cómo Pedro iba a fallar. Y Pedro negó a Jesús 3 veces. Él falló cuando debía estar más firme. Lloró amargamente. Parecía acabado. Pero Jesús sale nuevamente a su encuentro. Jesús sale nuevamente a su encuentro. Y acá hay un ejemplo que justamente el día estábamos comentando, que generalmente cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando creemos que estamos sucios, que estamos rotos, generalmente siempre volvemos a lo que hacíamos antes. Siempre volvemos para atrás. Y como Pedro se equivocó y falló feo, volvió a lo que hacía antes. Volvió a las redes, volvió al mar, volvió al barco, volvió a pescar peces. Cuando Jesús le dijo que iba a convertir en pecador de hombres, él se sintió tan sucio, tan acabado, que volvió a lo mismo. Pero ahí nuevamente aparece el Señor.
nuevamente lo va a buscar en el mismo lugar, en la misma orilla. Y ellos después de pasar otra vez toda la noche sin pescar. Dice la palabra que el maestro le dice, ahora tienen la pera a la derecha. Y uno de los discípulos que estaba, que era Juan, también le dice a Pedro, ese maestro. Entonces dice que ellos obedecieron, tiraron la pera a la derecha, y otra vez lo vuelve a llamar, con una señal milagrosa, como fue el primer llamado. Y dice que los peces saltaron adentro de la red, y 153 peces grandes fueron los que recogieron. Y cuando Pedro vio esto, dice que se tiró al agua y comenzó a nadar, porque estaba como a 90 metros de la orilla. Y ahí se fue a producir este encuentro cara a cara de Jesús con Pedro. Y dice la palabra en Juan 21:15 en adelante, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Pedro tenía una vida muy grande, que era haber negado 3 veces a Jesús. Y de esta manera Jesús empieza a cicatrizar las heridas de Pedro. Le pregunta por primera vez y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y dice que Jesús repitió la pregunta y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida mis ovejas. Jesús le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. De esa manera Jesús cicatrizó las heridas de Pedro. De esa manera, en ese encuentro de Jesús con Pedro, lo transforma por completo. Lo sana, lo restaura. Y aquel hombre quebrado, roto, herido, ya se encontraba cicatrizado. Y se convirtió en predicador. Y mire, se convirtió. Dice la palabra que en su primera predicación, más de 5,000 personas se convirtieron. ¡Wow! ¡Qué transformación! Y ahí tengo otra placa que también quiero que te la guardes, que la notes. Dice, el mismo lugar donde caíste puede convertirse en el lugar de donde Dios te levante para ayudar a otros. El mismo lugar de tu caída. El mismo lugar. Porque es ahí donde Jesús te puede levantar. En el mismo lugar donde caíste, donde Jesús te vuelva a buscar. Y el punto número 4, con este voy chocando, le pido a ti si me puedes acompañar. El punto número 4 dice: la transformación en Cristo es un proceso. Al igual que la boda, pasa por un proceso para transformarse por completo. La transformación en Cristo también es un proceso. Y muchos se frustran porque no cambian de golpe. Pero Dios trabaja por procesos. La salvación es instantánea,
Dice la palabra que cuando lo recibís en tu corazón, cuando declarás que Él es tu único y suficiente Salvador, sos salvo. La salvación es instantánea, pero la transformación es progresiva. La transformación es progresiva. Fíjense lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La transformación es progresiva, pero necesitamos una cosa. Así como los 3 ejemplos que vimos anteriormente, necesitamos tener un encuentro personal con Él. Necesitamos experimentar ese encuentro personal con Él, para que así de esa manera transforme nuestra manera de pensar. Y al transformar nuestra manera de pensar, transformamos nuestra conducta. Y Dios trabaja por un proceso que a veces no lo entendemos, pero Dios no nos pide que lo entendamos. El Señor lo único que nos pide es que lo obedezcamos. Y Dios trabaja como un alfarero. Como un alfarero toma el barro, primero lo presiona, lo moldea, le quita las impurezas y luego lo mete al fuego. Y el barro podría pensar, tanta presión, ¿por qué tanto proceso? ¿Hasta cuándo? Hicimos ahora el horno. El barro podría pensar de esa manera. Pero lo que el barro no sabe es que lo que no pasa por el proceso no resiste el propósito. Lo que no pasa por el proceso no resiste el propósito. Y tal vez Dios todavía esté trabajando contigo. Tal vez Dios todavía esté trabajando conmigo. Pero déjame decirte, no te desesperes. No retrocedas. No abandones. Porque todavía hay bastante en sus manos. Todavía estamos en las manos del alfarero. Tal vez hoy estás pasando por un desierto. Tal vez estés caminando por ruinas. Pero si el Señor te llamó, si el Señor salió a tu encuentro, si el Señor te buscó, es porque tiene un propósito mayor con tu vida. Y hay personas que hoy necesitan entender esto. Jesús no vino solamente para limpiarnos, para sanarnos, para perdonarnos. Él vino generalmente y únicamente para transformarnos. Porque Él nos ama. Él nos ama tanto como para dejarnos así como estamos. Él quiere transformar nuestras vidas. Él vino para darnos una vida nueva. Y tal vez hoy llegamos con heridas, con culpa, con pecados ocultos, con adicciones, con frustraciones y hasta con cansancio espiritual. Pero si Cristo pudo transformar la vida de Saulo, si Cristo pudo restaurar a Pedro, y si Cristo pudo cambiar a Saqueo, también puede transformar nuestras vidas. También puede transformar nuestras vidas. Quiero invitar a los músicos que pasen
Ahora quiero que imaginemos esto por un segundo. ¿Qué habría pasado si Pedro hubiera pensado, no, yo lo fallé 3 veces? Es imposible que el Señor me reciba. Yo no creo que me quiera. ¿Qué habría pasado si Pablo habría querido que, después de lo que había hecho, después de la vida que había tenido, ya no sería digno? ¿Qué habría pasado si Zaqueo se quedaba escondido en el árbol? Si no descendía. Pero hubo un momento donde ellos tomaron la decisión de dejar entrar a Jesús en sus vidas. Hubo un momento crucial en su vida donde se produjo ese encuentro con Él. Y ese encuentro transformó sus vidas. Ese encuentro transformó sus vidas por completo.